El día en que me senté en silencio después de apagar el celular y el eco de todo lo que había pensado durante el día seguía hablando dentro de mí. Ejercicio 35. Mi mente es parte de la de Dios. Soy muy santo. No había nada especial en ese momento. Solo cansancio. No del cuerpo. De la mente. De sostener ideas, de responder conversaciones imaginarias, de anticipar escenarios que no estaban ocurriendo. De sentir que tenía que estar bien, incluso cuando no lo estaba. Y en ese estado, sin preparación, sin intención profunda. Leí la frase. Mi mente es parte de la de Dios. Soy muy santo. No sentí paz. Sentí una especie de incomodidad suave. Como si algo dentro de mí no quisiera escuchar eso. Porque esa frase no dialoga con la versión que tengo de mí mismo. No negocia con mis errores. No se adapta a mis historias. Simplemente afirma algo que no depende de lo que pienso. Y eso fue lo primero que me detuvo. Porque si no depende de lo que pienso, entonces tampoco depende de lo que siento. Y si no depende de lo que siento, entonces no puede verse afectado por este ruido que llevo dentro. Me quedé en silencio. No intentando entender. Solo, sin moverte. Y en ese espacio apareció algo muy sutil. Una especie de distancia. No física. No emocional. Más bien como si hubiera una diferencia entre lo que ocurre en la mente y aquello que es la mente en su origen. Como si una cosa fuera el contenido. Y otra muy distinta el lugar desde donde ese contenido aparece. Recordé algo que había leído de Saint-Germain en La mágica presencia. Esa idea insistente de que la presencia no se altera por lo que pasa en la superficie, que hay algo en nosotros que no entra en conflicto, aunque la mente parezca hacerlo. Y por un momento, dejé de tratar de arreglar lo que estaba sintiendo. No lo corregí. No lo justifiqué. No lo analicé. Solo lo dejé estar. Y eso cambió completamente la experiencia. Porque al dejar de intervenir, algo empezó a ordenarse sin que yo hiciera nada. No desaparecieron los pensamientos. Pero dejaron de tener peso. Como si ya no fueran el centro. Como si fueran solo movimiento, dentro de algo inmóvil. Y entonces la frase empezó a respirarse distinta. Mi mente es parte de la de Dios. No como afirmación espiritual. Sino como una especie de hecho silencioso. Algo que no necesita ser entendido para ser cierto. Y en ese momento, algo en mí se dio cuenta de algo incómodo. Si mi mente es parte de la mente de Dios, entonces no es privada. Entonces no es ese espacio pequeño donde yo me defiendo, comparo, interpreto y sobrevivo. Entonces lo que llamo mi mente es solo una versión reducida de algo que no tiene borde. Y eso no se siente cómodo al inicio. Porque el ego necesita límites. Necesita decir, esto soy yo, esto no soy yo. Pero esa frase no deja espacio para eso. No dice, una parte de ti es divina. Dice, tu mente misma es parte de algo que no está separado. Y eso cambia completamente la percepción. Porque entonces lo que pienso no es lo que soy. Es solo lo que pasa, dentro de algo que ya es completo. Recordé entonces algo de Ken Wilber en Espiritualidad Integral. Esa forma de describir la conciencia no como algo que se crea, sino como algo que se reconoce en distintos niveles. Y ahí encajó sin esfuerzo. No estoy tratando de convertirme en algo superior. Estoy dejando de percibirme como algo separado. Y esa diferencia es radical. Porque uno implica esfuerzo. El otro, implica soltar. Me quedé ahí. Sin técnica. Sin repetir la frase. Solo permitiendo que lo que estaba sintiendo no definiera lo que soy. Y en ese espacio, algo se volvió más amplio. No más intenso. No más espiritual. Más simple. Más abierto. Como si la mente dejara de ser un cuarto cerrado, y se volviera una ventana sin marco. Y en medio de esa apertura, vino una imagen. Una escena de la película Enemy, donde el protagonista descubre que hay otra versión de sí mismo.
No como un doble externo, sino como algo que revela que su identidad no es tan sólida como creía. Y sentí eso mismo. Que aquello que siempre creí que era yo no es tan fijo. No es tan real. No es tan central. Y lejos de generar angustia, eso trajo alivio. Porque si no soy eso, entonces no tengo que sostenerlo. Entonces no tengo que defenderlo. Entonces no tengo que perfeccionarlo. Y ahí, por primera vez, la segunda parte de la frase dejó de incomodarme. Soy muy santo. No lo sentí como una etiqueta. Ni como algo que debía creer. Lo sentí como algo que no depende de mí. Como algo que ya está. Aunque yo no lo perciba. Y eso cambió la relación con todo. Porque ya no se trataba de mejorar mi mente. Se trataba de dejar de identificarme con lo que no es estable. Y en ese reconocimiento, el ruido perdió autoridad. Seguía ahí. Pero ya no mandaba. Ya no definía. Ya no tenía el mismo peso. Y en medio de ese silencio suave, recordé otra imagen. Una escena de la película de Straight Story, donde el movimiento es lento, casi imperceptible, pero profundamente verdadero. Y entendí que esto es igual. No hay prisa. No hay espectáculo. No hay transformación dramática. Solo una especie de retorno. A algo que siempre estuvo. A una quietud que no depende de lo que pasa. A una mente que no se fragmenta aunque los pensamientos lo hagan. Y entonces, sin buscarlo, la frase se volvió simple. Casi obvia. No como concepto. Como sensación. No tengo que alcanzar la santidad. Tengo que dejar de insistir en que estoy separado de ella. Y eso no ocurre de golpe. Ocurre en pequeños momentos como este. Cuando dejo de discutir con lo que soy. Cuando dejo de creer que lo que pienso es lo que me define. Cuando dejo de cerrar la puerta y permito que entre algo que no controlo. Sigo aquí. Con la mente moviéndose. Con pensamientos apareciendo. Pero ya no se siente igual. Hay más espacio. Más aire. Más silencio entre las ideas. Y en ese silencio, sin necesidad de palabras, algo en mí parece recordar. Que nunca estuvo fuera de donde siempre ha sido. Principio del formulario. Final del formulario. El ruido regresó con más fuerza de lo habitual, como si todo lo que había soltado en la mañana volviera a reclamar su lugar dentro de mí. No fue un gran evento. Fue algo pequeño. Un mensaje sin responder. Una mirada que interpreté mal. Un silencio que llené con suposiciones. Y otra vez. La mente empezó a construir. Escenarios. Respuestas. Defensas. Era tan rápido que parecía natural. Tan automático que parecía verdad. Y durante unos minutos volví a creerlo. Volví a sentir que eso era yo. La incomodidad. La necesidad de resolver. El impulso de cerrar lo que no estaba cerrado. Pero algo había cambiado desde la mañana. No era evidente. No era fuerte. Pero estaba. Una especie de lucidez suave que no intervenía, pero tampoco desaparecía. Y en medio de ese movimiento interno, la frase volvió. No como afirmación. Como recuerdo. Mi mente es parte de la de Dios. Soy muy santo. Y esta vez no la dije. La dejé caer. Como si no tuviera que usarla. Como si ella me estuviera usando a mí. Y en ese instante, algo se abrió. No hacia afuera. Hacia adentro. Pude ver el pensamiento antes de seguirlo. Pude sentir la emoción sin convertirla en historia. Pude quedarme, sin reaccionar de inmediato. Y eso. Eso no lo había hecho antes. No así. Porque siempre había una urgencia. Una necesidad de resolver, de entender, de responder. Pero ahora. No. Había espacio. Y en ese espacio, el conflicto perdió consistencia. No desapareció.
pero dejó de ser sólido. Como si estuviera hecho de algo más ligero. Algo que no necesitaba sostener. Recordé entonces algo que había leído de Neil Donald Walsh en Comunión con Dios. Esa idea de que no somos lo que experimentamos, sino aquello que lo observa. Y por primera vez no lo entendí. Lo viví. Porque lo que estaba ocurriendo en mi mente no me estaba atrapando del todo. Había una parte de mí que no estaba dentro del ruido. Y esa parte no necesitaba hacer nada. Solo ver. Y en ese ver, algo se suavizó. No hacia el otro. Hacia mí. Porque me di cuenta de algo muy simple. Había pasado toda mi vida creyendo que debía corregir lo que pensaba para estar en paz. Pero aquí, la paz no venía de corregir. Venía de no identificarme. Y eso lo cambió todo. Porque entonces ya no se trataba de controlar la mente. Se trataba de dejar de creer que la mente que se agita es lo que soy. Y en ese instante, sin esfuerzo, algo soltó. No una emoción específica. No un pensamiento. Soltó la necesidad de sostenerlo. Y eso generó un silencio distinto. No vacío. Presente. Como si algo más profundo tomara el lugar que antes ocupaba el ruido. Y en ese silencio, la frase volvió a cambiar. Ya no sonaba como algo que debía recordar. Sonaba como algo que ya estaba ocurriendo. Mi mente es parte de la de Dios. Y por un instante, eso dejó de ser una idea espiritual. Se volvió evidente. Porque si mi mente no está separada, entonces tampoco lo está lo que percibo. Entonces no puedo estar viendo con claridad si estoy viendo desde la defensa. Entonces lo que me dolió no fue lo que pasó. Fue la interpretación. Y eso no fue una conclusión. Fue una sensación limpia. Como cuando algo encaja sin ruido. Recordé entonces una escena de la serie Counterpart. Donde dos versiones de una misma persona existen en realidades paralelas. Y ambas creen ser la original. Y entendí que eso mismo pasa en mí. Una versión reacciona. Se defiende. Se siente atacada. La otra solo observa. No se mueve. No necesita protegerse. Y ambas parecen reales. Hasta que eliges desde dónde mirar. Y ahí apareció algo que no vino como pensamiento. Vino como decisión suave. No voy a seguir sosteniendo esta versión que se defiende. No porque esté mal. Sino porque no es lo que soy. Y en ese instante, sin hacer nada más, la carga bajó. No completamente. Pero lo suficiente para sentir ligereza. Y entonces entendí algo que en la mañana solo había rozado. No tengo que volverme santo. Tengo que dejar de insistir en que estoy separado. Y eso se practica aquí. No en lo abstracto. No en lo espiritual. Aquí. En el mensaje que no respondieron. En la mirada que interpreté. En el silencio que llené. Ahí es donde se revela todo. Porque es ahí donde el ego aparece. Y también es ahí donde puede no ser seguido. Y en ese no seguirlo, hay paz. No porque todo esté bien, sino porque dejo de fabricar lo que no está pasando. Volví a mis actividades. Nada había cambiado afuera. Pero por dentro, había más espacio. Menos urgencia. Menos necesidad de tener razón. Y en medio de esa simplicidad, la frase dejó de ser algo que practico. Se volvió algo que reconozco. A veces con claridad. A veces apenas. Pero está. Como ahora. Que mientras todo sigue moviéndose, hay algo en mí que no se mueve. Algo que no se altera. Algo que no necesita explicación. Y desde ahí, todo lo demás pierde peso. Y sin darme cuenta, empiezo a descansar. En algo que no depende de lo que pienso. Y eso, aunque sea por instantes, es suficiente.
La noche cayó sin hacer ruido y me quedé mirando el techo como si fuera la primera vez que no tenía nada que resolver. No había conflicto en ese momento. Pero tampoco había claridad. Solo una especie de quietud rara, como cuando el cuerpo ya se rindió, pero la mente todavía intenta mantenerse despierta por costumbre. Había pasado todo el día observando. A ratos con presencia. A ratos perdiéndome otra vez en la reacción. A ratos recordando, y a ratos olvidando completamente. Y sin embargo, algo era distinto. No afuera. Adentro. Como si ya no estuviera completamente dentro de lo que pensaba. Como si hubiera aprendido, apenas un poco, a no entrar en todo. Y acostado ahí. Sin intención de practicar. La frase volvió. No como repetición. Como fondo. Mi mente es parte de la de Dios. Soy muy santo. Y esta vez no generó incomodidad. No generó resistencia. No generó análisis. Simplemente. No chocó con nada. Como si hubiera encontrado un lugar donde podía quedarse sin ser cuestionada. Y en ese espacio. Algo se aquietó más profundo. No la mente superficial. Algo más atrás. Más amplio. Más silencioso. Y por un instante. No había nadie intentando entender. No había nadie intentando mejorar. No había nadie intentando sostener una identidad. Solo había presencia. Y en esa presencia, la idea de mi mente dejó de sentirse como algo individual. No como concepto. Como experiencia. Porque no había límite claro. No había borde entre yo y lo que percibía. El cuerpo estaba ahí. La habitación estaba ahí. Los sonidos lejanos también. Pero no estaban separados. Todo parecía ocurrir en el mismo espacio. Sin distancia real. Y entonces entendí algo que no pasó por palabras. Si mi mente es parte de la mente de Dios, entonces no puede estar contenida en este cuerpo. Entonces no puede ser privada. Entonces no puede estar fragmentada como yo pensaba. Y esa comprensión no fue intensa. Fue suave. Casi imperceptible. Pero totalmente estable. Como si no necesitara sostenerse. Recordé algo que había leído de Ken Wilber en Espiritualidad Integral. Esa forma de describir la conciencia como algo que no está dentro del individuo, sino que el individuo aparece dentro de ella. Y por primera vez. Eso no sonó filosófico. Sonó evidente. Porque no podía encontrar el límite. No podía decir dónde terminaba yo y empezaba el mundo. Todo estaba ocurriendo en el mismo campo. Sin separación real. Y en ese campo. No había conflicto. No porque todo fuera perfecto. Sino porque no había nadie interpretando. Y en esa ausencia de interpretación. Todo era neutro. Simple. Completo. Y entonces apareció algo más profundo. Algo que no había sentido antes de esta manera. Una especie de inocencia. No moral. No emocional. Ontológica. Como si nada de lo que había pensado durante el día hubiera dejado huella en lo que realmente soy. Como si todo eso hubiera pasado en la superficie. Sin tocar lo esencial. Y ahí. Sin buscarlo. La segunda parte de la frase se reveló sola. Soy muy santo. No como afirmación. Como reconocimiento. No de lo que hago. No de lo que pienso. Sino de lo que nunca ha sido alterado. Y eso. No inflaba. No elevaba. No hacía sentir especial. Hacía sentir neutro. Libre. Sin peso. Porque si eso es verdad, entonces no tengo que sostener nada. No tengo que defender nada. No tengo que corregirme constantemente. Solo. Dejar de interferir. Y en ese dejar, todo se ordena solo. Recordé entonces una escena de la serie Counterpart, donde dos versiones de una misma realidad coexisten, pero solo una es habitada en cada momento.
Y entendí que eso mismo había pasado todo el día. Una versión vivía en reacción, en interpretación, en defensa. La otra no hacía nada. Solo estaba. Y ambas estaban disponibles. Pero solo una se sentía como yo en cada instante. Y ahora, en este silencio, la elección no era esfuerzo. Era evidente. No necesito dejar de pensar. Necesito dejar de creer que eso es lo que soy. Y en ese reconocimiento, algo se relajó completamente. El cuerpo. La respiración. La mente. Como si ya no hubiera nada que sostener. Y entonces apareció una sensación muy sutil. Como si todo estuviera bien. Sin razón. Sin condición. Sin explicación. Y eso. Eso no venía de lo que había pasado. Venía de lo que no había sido tocado por nada de eso. Y en ese espacio. Sin palabras. Sin intención. Sin práctica. Algo en mí pareció recordar. Que nunca salió de donde siempre ha estado. No como idea. No como creencia. Como hecho. Silencioso. Estable. Siempre presente. Y antes de quedarme dormido. Sin intentar retenerlo. Sin intentar entenderlo. Solo quedó una sensación clara. No tengo que llegar a ningún lugar. No tengo que convertirme en nada. No tengo que alcanzar lo que ya es. Solo tengo que dejar de insistir en que estoy separado. Y en ese dejar, aunque sea por instantes, todo descansa. Como ahora. Que ya no estoy buscando una conclusión. Solo estoy aquí. Respirando. En algo que no necesita ser explicado. Ahí donde todo se disuelve. Y sin embargo, todo permanece.